¿El qué? Ah, el punto. Es el que está censado eso en la lista de cosas de la agrupación. Bueno, pues comenzamos, Para evitar que haya robos estúpidos. comenzamos ya todos. Hola Enrique, ¿qué tal? Bueno, pues feliz año nuevo para todos y entramos en la última parte ya del curso. Nos quedan como 12 sesiones donde vamos a partir ya del mes que viene, empezaremos ya con el sistema nervioso. Y la primera charla será una visión completa del cerebro humano y del sistema nervioso, con sus características eh, más o menos peculiares que tiene. Sobre todo, lo que más sorprende a la gente es que el cerebro construye la realidad. Realmente lo que vemos, la película de lo que vemos o de lo que oímos, nos la construye el cerebro. Solo entraremos con mucho en detalle para entender realmente que el cerebro es el que nos construye las realidades mediante una serie de algoritmos y artilugios complicadísimos. Esa va a ser la primera charla dedicada al cerebro humano y el sistema nervioso, ¿no? La segunda haremos toda la filogenia de cómo se llegó al cerebro humano desde los primitivos vestigios de animal, de los primeros seres que ya no solamente se comunicaban por hormonas y enzimas, sino que utilizaban ya señales eléctricas. Esa es la segunda, toda la filogenia del sistema nervioso. Y la tercera entraremos para ver qué son las redes neurales. Ya haremos los algoritmos de las redes neurales, que es en lo que se basa la inteligencia artificial, que se basaba en una cosa que era el perceptrón de los años 50, pero que en los años 80 se perfeccionó mucho con lo que son los algoritmos de convolución, la retropropagación y con lo que se llaman los ciclos ocultos que utilizan. O sea, entonces eso lo veremos con detalle para que veáis cómo funcionan las redes neurales y la inteligencia artificial y ver cómo se relaciona con el cerebro, a pesar de que el cerebro tiene una serie de particularidades que una red neural no tiene. Porque, por ejemplo, una red neural, sus neuronas son puntos de entrada-salida. Una neurona humana, perdón, una neurona animal no es un punto, es un computador en sí misma, porque computa. Es como una red entera. Una neurona nuestra es como una red entera. Entonces, entonces esas tres serán las próximas charlas. El cerebro, toda la evolución hasta llegar al cerebro humano y entender bien las redes neurales con los algoritmos que hacen que funcionen, ¿no? La inteligencia artificial en este momento, para entender un poquito qué puede pasar, qué evolución podemos tener después de nosotros, o sea, que sea el mundo de los cyborg, ¿no? De los cibernéticos organismos que puede haber, o sea, pues, o visualizar algo ahí, a ver, sí, percibir, a ver qué puede pasar, entendiendo bien las redes neurales. Bueno, pues en esta charla vamos a hacer un recopilatorio porque aquí hemos llegado, estamos ya empezando, hemos empezado aquí. Con esto acabamos una revisión ya de los seres pluricelulares, que es la corporación más grande que se ha hecho. La primera corporación de genes fueron las bacterias, la segunda las eucariotas, la tercera los pluricelulares, pues en esto estamos, vamos a ver. Y entonces, muchas gracias a los que habéis enviado preguntas y comentarios, más que preguntas, comentarios, porque yo pienso que muchos de vosotros sabéis como yo y entonces pues prefiero llamarlo comentarios. Y entonces vamos a ir respondiendo. Me habéis enviado preguntas en el chat y otras por vía privada y ya las he puesto todas aquí. Y entonces vamos a empezar aquí y vamos comentando, porque esto lo importante es comentar. Primero, ¿qué fuerzas han generado la división de los tres reinos? Las plantas, los hongos y los animales, ¿no? Bueno, ¿qué fuerzas? Bueno, pues las plantas parece ser que surgieron, según se cree ahora, como el primer impulso del reino pluricelular autótrofo en el mar, pero en las zonas costeras, muy cerca de la costa, o sea, donde había mucha densidad de fotones. Y juntos a las plantas aparecieron también prácticamente los hongos, que eran seres que sin tener clorofila convivían con las plantas, pero que tenían un metabolismo químico muy potente. O sea, un hongo es capaz de descomponer una roca.
tiene enzimas muy potentes que es capaz, una planta no tiene esa posibilidad. Entonces, cuando se asociaron plantas y hongos, que lo tenemos ahora en el ejemplo de los líquenes, que es una de las preguntas que hizo Isidoro el otro día, pues esto fue el primer mutualismo, el primer simbiosis mutualista que parece que hubo en la historia de la vida, ¿no? Que las plantas vivían en las zonas costeras, en la plataforma continental, y los hongos pues convivían con ellas, digamos pegados a ellas, aprovechándose de la glucosa que generaba la planta, pero a su vez descomponían rocas y le facilitaban a la planta por ciertos minerales que no tenía. Y gracias a eso, pues las plantas consiguieron salir del agua, porque parece ser que empezaron a colonizar primero zonas de agua un poco más dulce, digamos las salidas de los ríos, por lo que se cree, eso son creencias aproximadas, pero los hongos realmente fueron los que les ayudaron a la planta a salir realmente a tierra firme, porque una planta necesita suelo, una planta no puede vivir sobre una roca, necesita suelo, y el suelo es una mezcla de materiales de descomposición, arcillas, arenas, pero también de filamentos de hongos que le ayudan a descomponer minerales que le ayuden a la planta como nutrientes, ¿no? Entonces esta es la primera simbiosis. Pero ¿qué pasa? Pues que esa simbiosis mutualista dejaba digamos, un nicho vacío, y era los oportunistas. No había animales, o sea, la planta y el hongo van trabajando muy despacito mediante hormonas y enzimas, pero no tienen la velocidad que tiene un organismo que tiene electricidad. Entonces parece ser que el invento del animal fue que podía hacer, digamos, una rapidez oportunista en sentir dónde hay algo e ir a por él más rápido que otro. Entonces ahí es donde fue el origen de los animales, ¿no? Realmente. Entonces lo que se cree. Entonces que se empezó a utilizar una serie de mecanismos que basados, claro, la electricidad va por cables, por metales, pero los animales no tienen cables. Entonces tenían que basarse en una serie de membranas que tenían digamos, posibilidad de transportar iones, y de esta manera, mediante el transporte iónico, conseguían transportar electricidad a una velocidad que no es como la de un cable eléctrico, pero wow, consigues velocidades pues, de metros por segundo, ¿no? Y es mucho más rápido que cualquier respuesta que puede dar una planta o un hongo. Entonces, en esa oportunidad, en ese nicho de oportunidades, donde se colocaron los animales. Entonces, eso es lo que se generó los tres reinos a partir del dominio de las eucarias, ¿no? Y entonces la otra pregunta es, ¿podría haber más de tres reinos? Pues en la Tierra realmente, con los tres reinos de eucarias, más las arqueas y las bacterias, o sea, los tres reinos no, son cuatro, porque están los protistas, que son las eucarias unicelulares. O sea, los cuatro reinos, se tendríamos que decir, más reinos. Bueno, pues tendría que haber los cuatro reinos, que serían las animalia, plantas, hongos y los protistas, que son las unicelulares, los eucariotas unicelulares, más las bacterias y las arqueas, que son dominios, no son reinos, son dominios que están por encima del reino. Entonces, con esto se llena la Tierra. ¿Pero qué puede ocurrir ahora? Pues que ahora con nuestra inteligencia neural, cortical, podemos llegar a incluir quizás a lo mejor un reino más, que es el de los cibor, ¿no? Bueno, eso está por ver, pero sería un reino más que aparecería en el conjunto, que no sería tampoco un reino, sería un dominio de organismos, porque realmente cyborg significa cybernetic organism, con lo cual es un organismo, pertenece al imperio de los organismos, pero sería el dominio de los cyborg, sería un dominio más. Habría cuatro dominios, sería el cyborg de los eucariotas, las arqueas, las bacterias y los cyborg. Eso, pero esto es especular, o sea, estoy especulando, pero vamos, ante la pregunta que es especulativa, pues doy una respuesta especulativa también. Entonces, sí, podría haber eso, pero contestando, en la Tierra no cabe nadie más, está todo lleno. O sea, la vida ha llenado todo, ha llenado el aire, la tierra, el agua, las rocas. O sea, tú profundizas a rocas hasta muchos metros de profundidad y siguen saliendo bacterias por todos lados. Y entonces está llena la Tierra.
y quizá pudiera aparecer este nuevo dominio en el futuro. Una pregunta que hizo Enrique, muy buena, es: ¿puede que las franjas habitables intersecadas o intersectadas con las franjas de metabolismo, tamaño, masa, podría dar una franja muy estrecha para la vida inteligente, para la vida de inteligencia neural? Pues sí, yo pienso que sí, que es muy estrecha el espacio que le queda a la vida. Claro, realmente a la vida, el espacio para la vida es amplio, porque es cualquier planeta rocoso del tamaño de la Tierra que orbita alrededor de una estrella de tipo G o K, como el Sol. El Sol es una G2, pues bueno, alrededor del Sol, y que tenga un tamaño parecido entre, pues eso, entre Marte y la Tierra un poco más, pues esa es la banda de posibilidad de vida. Pero claro, cuando hablamos de vida neural, la exigencia aumenta muchísimo. O sea, yo pienso, pues esto es todo especulativo también, eh, la, la inteligencia cortical, que llamo neural o cortical, requiere pues una superficie al menos grande, casi de 0,2 metros cuadrados, que es la nuestra. Tiene un consumo energético al menos de 20 vatios, o sea, tienes que tener un organismo que tenga unos 20 vatios de consumo energético, que es como un 20% del metabolismo, y en torno a unas 10 elevado a 15 sinapsis cerebrales, y que sean organismos además homeotermos, porque si no se altera mucho la velocidad de transmisión, ¿no? Entonces, partiendo de la ley de Kleiber, que es la que vimos en la primera parte de la primera charla, se aprecia que todo esto es la banda de seres vivos, ¿no? Pero claro, la banda esta, con estas exigencias que hemos puesto aquí, es muy estrecha. Es una banda de masa entre estos son el logaritmo, escala logarítmica en gramos. Pues esto es una escala que va desde los 50 kilos pues a los 2000 kilos, por decir así. O sea, tiene que ser unos organismos pequeños, y con esto sí que se consigue pues un metabolismo que es el que exige la inteligencia neural, ¿no? La inteligencia cortical. O sea que sí, la respuesta, Enrique, sí, es muy estrecha la banda de vida inteligente. Mucho más estrecha que la banda de vida, sí. Vida inteligente siempre en el sentido de vida inteligente cortical o neural. O sea, porque la vida en sí es inteligente, una bacteria es inteligente, una lechuga es inteligente, porque no es tonta, sabe lo que hace. Pero cuando hablamos de inteligencia neural, es muy estrecha la posibilidad de vida en el universo, exactamente. Entonces, vimos aquí he puesto una cosa. Por suerte, los planetas más abundantes en el cosmos son precisamente estos, los parecidos a la Tierra, entre Marte y la Tierra, es lo más común. Hice una charla yo hace tiempo, pero la di un martes y está en Cosmología, sobre las constantes universales, cómo se relacionan con el tamaño de todo en el universo. Si queréis os la pongo para que la veáis, y ahí se ve que la estrella más típica en el universo es una estrella tipo Sol, y el planeta más típico en el universo es un planeta en el tamaño entre la Tierra y Marte. Y con las constantes universales es bastante normal que tenga vida. O sea, cuando hablo de las constantes universales son la G de la gravedad, la G mayúscula de gravedad, la constante H de Planck, H barra de Planck, y la velocidad de la luz, básicamente. Con esas tres constantes se deduce que el planeta más típico en el universo es entre Marte y la Tierra, la estrella más típica el Sol, y que puede haber vida. Con lo cual, la vida es común en el universo, la vida inteligente no es común, no debe ser común en el universo. Vale, esto lo pondré, me quedo con la idea y lo pondré ahora en el chat para que lo veáis. Aquí, bueno, eso es lo que he puesto. La vida inteligente cortical requiere una zona, solo requiere, sin inteligencia, requiere una zona habitable, pues eso es lo que he dicho. Estrellas GOK, un radio entre 0,5 y 1,5 terrestres, y una temperatura entre 0 y 100 grados en superficie, para que haya agua líquida. Vale, pues esto es. Y nos quedaría en esta banda, en la ley de Kleiber quedaría en esta banda.
¿Cómo actúan los morfógenos? Son moléculas que se dedican a señalizar la posición de un tejido, de cómo debe formarse los tejidos en el cuerpo. Y actúan, aquí he puesto los tejidos, aquí está la célula foco que forma los morfógenos, y el morfógeno va por gradiente de morfógeno, cuanto más lejos menos llega, y actúa por gradiente, es decir, va seleccionando tejidos según la cantidad que le llega de morfógeno. Se va formando un tejido u otro. Entonces, según el gradiente de morfógeno, que se va transportando por difusión, produce inhibición, una endocitosis o por proteoglicanos, ¿no? Y actúa en varias reacciones en función de la historia celular de que se ha diferenciado. El morfógeno se forma en células especializadas durante el desarrollo embrionario y después ya separa. O sea, esta es un poco la respuesta. Actúan por difusión, básicamente. Después, hay una reacción lineal entre el tamaño del organismo y la forma del genoma. Pues el tamaño del genoma se relaciona algo con la complejidad del organismo. Pero el genoma, sobre todo, transporta secuencias que muchas veces no tienen mucha información. Por ejemplo, casi un 5%, un 10% del genoma nuestro son las secuencias ALU, que son transponibles o transposones, que se van saltando de unos sitios a otros y aparentemente no aportan información. Incluso lo que pueden producir son problemas, ¿sabes? Muchas veces, ¿no? Entonces, esto ocupa mucho espacio. Hay que ver que los transposones ALU, los fragmentos ALU, que son de 300 pares de bases, hay más de 1 millón. Y entonces los animales voladores no suelen tener. Por ejemplo, las aves no tienen secuencias ALU. Lo tenemos los mamíferos solamente. ¿Por qué? Porque no nos importa el peso. Parece que no, pero llevar un genoma el doble que el necesario, pues claro, pesa. En un ave se lo tiene que quitar. Entonces, las aves tienen unos enzimas especiales que van depurando el genoma para no cargarse con secuencias que no son demasiado funcionales, ¿no? Y por eso el genoma, si comparamos el genoma de los murciélagos con las ratas, que son lo más parecido, es mucho más pequeño el genoma del murciélago, y comparando las aves con los reptiles, por ejemplo, pues es mucho más pequeño el genoma de las aves, ¿no? Porque no pueden llevar peso. Otro comentario era relación entre el tamaño de los animales y las variables planetarias. Bueno, en una de las charlas, en la primera lo vimos, que era los organismos acuáticos no tienen relación, es decir, si hubiera organismos pluricelulares en otro planeta tendrían el mismo tamaño que en la Tierra, no se le ve por qué tiene que haber una relación. Los terrestres sí, porque la presión sobre la Tierra es proporcional al tamaño del animal, a la altura del animal, por el radio del planeta. Por lo tanto, es proporcional a la masa, a la raíz cúbica de la masa del animal por el radio del planeta. Y como la presión sobre un planeta rocoso, más o menos, es de unos 100 kilopascales, esa es la presión para no hundirse en la litosfera, de ahí se deduce, y he puesto el ejemplo aquí, que es que es proporcional, la presión es la masa proporcional al radio al cubo, partido por el radio al cubo del planeta. Por ejemplo, un planeta que sea el doble que el radio terrestre, el animal pesará 1/8 de masa, porque es el cubo. O sea, la masa del animal sea proporcional al inverso de la raíz del cubo del radio del planeta. Si en un planeta doble que la Tierra, los animales máximos serían la 8ª parte de tamaño. Esa sería la respuesta. Y en el aire, los voladores, la longitud de un animal volador, la amplitud de las alas, la envergadura, ¿no? Es proporcional a la aceleración de la gravedad del planeta e inversamente proporcional a la densidad de la atmósfera sobre la que soporta el peso, ¿no? Haciendo cuentas sale esta relación, que la masa
es proporcional a la g al cubo por la densidad al cubo partido. Por ejemplo, un planeta que tenga el doble de g que la Tierra y el doble de densidad del aire, si la densidad del aire es 1,2 kilos por metro cúbico, pues que fuera el doble, ¿no? No es el caso de Venus, que son 100 veces más, pero es un planeta que tenga el doble. El animal en este caso pesaría 64 veces menos, un animal aéreo. O sea, serían pues pajaritos chiquitines, y bueno, en Venus serían ya mosquitos, si hubieran... vale, otra pregunta también, efectos de la mielina sobre la velocidad de transmisión nerviosa. Bueno, la mielina es un material que aportan unas células que son en el sistema nervioso central, son unas células que se llaman oligodendrocitos, y en el sistema periférico son las células de Schwann. Estas células lo que hacen es que se enrollan alrededor de los axones y los aíslan, es el aislante del axón, con lo cual puedes conseguir velocidades mucho más altas de transmisión eléctrica porque no se disipan los iones del axón, y con lo cual puedes reducir el tamaño del individuo, porque de ahí que, por ejemplo, aquí he puesto los oligodendrocitos, que son células que alargan sus vainas y van rodeando los axones de las... Y aquí lo mismo, esta es una célula del sistema nervioso central y esto es una célula periférica, donde aquí se ve, pues eso, el axón. Aquí tenemos la célula de Schwann con el núcleo de la célula y le hacen un enrollamiento al axón para que no disipe los iones y así conseguir velocidades de transmisión mucho más altas. De tal forma que la mielina, que son una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas, aíslan la conducción eléctrica y consiguen multiplicar por 100 la velocidad de transmisión. Y así conseguimos calibres que, claro, los animales previos a los cordados, a los que tenemos sistema, espina vertebral, o sea, sistema nervioso con espina, ¿no? Por ejemplo, los insectos, los calamares, tienen como tienen que hacer movimientos muy rápidos, tienen unos axones gigantes. De hecho, las investigaciones que se hicieron para entender la transmisión eléctrica, que les dieron el premio Nobel en el año 64, 65, 66 a Huxley, se las dieron porque estudiaron precisamente en el axón gigante del calamar, estudiaron cómo se comportaba la comunicación eléctrica. Y porque claro, los nervios, cuando Ramón y Cajal estudiaba los nervios casi no los veía, son pequeñísimos, pero encontraron que los animales, los invertebrados, tenían algunos, o la mayoría, tenían unos axones gigantescos. Por ejemplo, aquí he puesto la cucaracha. Esto es una pata de cucaracha que si un pelito de esto se le activa, hay un axón gigante aquí que lo he pintado en rojo. Es un axón gigante, o sea que tiene un tamaño muy grande. Entonces, claro, la cucaracha tú le haces cualquier cosa y sale disparada porque el axón comunica muy rápido, pero es un axón solo, no puede tener muchos, porque puedes tener, si tienes un axón gigante tiene que ser uno, por ejemplo el calamar, para huir, para dar un disparo y salir corriendo. Nosotros en nuestro sistema nervioso tenemos esas velocidades, pero tenemos muchísimos más axones, o sea, tenemos mucha más posibilidad que ellos. ¿Por qué? Porque tenemos mielina. La vaina de mielina consigue que nuestros nervios sean muchísimo más finos que los de ellos. Un axón gigante puede tener casi 1 milímetro de grosor. Un axón nuestro tiene micras. O sea, y eso es gracias a la mielina, que aíslas y consigues mucha más velocidad con un mucho menor tamaño. Sí. Sí, perdón. Espera, que convendría porque es que como se está grabando, conviene. Sí, bueno, sí, acaba y lo digo para que quede. Sí, una pregunta que me hacen. Sí, sí.
sí, por saltos. Efectivamente, sí, sí. Sí, eso lo veremos en el curso con mucho detalle. Sí, no, el comentario es muy bueno y es que la velocidad la da la condición saltatoria entre los tramos de mielina. Sí, mm, sí, claro, claro. No, lo que comenté, o sea, es que no me acuerdo, hombre, lo que a lo mejor comenté es que, que el nervio óptico, que lo llamamos nervio óptico, en realidad es una invaginación del cerebro dentro del ojo. Yo creo que sí, 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 claro. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pues eso no, es que lo he dejado grabado para que quede, sí. O sea, es la conducción, sí, porque va por tramos de axón. Eh, vale, pues entonces esta es la utilidad de la mielina. Vale, seguimos con comentarios. Otra pregunta es, otro comentario. ¿Cómo sortea el ADN metilado a las enzimas reparadoras? En algunos casos sí se eliminan las metilaciones, ¿eh? O sea, sí, se eliminan, no todas, pero no siempre, ¿vale? La metilación suele hacerse siempre, para metilar siempre sigue un código, ¿no? Es el 5-citosina post-guanina, ¿no? Es decir, tú no metilas una citosina cualquiera, sino siempre metilas una citosina que va delante de una guanina, si no, no se metila. O sea, es un código epigenético que se respeta mucho. Entonces, se pueden eliminar los metilos por las enzimas, esto es 10-11, eh, tras, transportadora, ¿no? O sea, es un 10-11 transmisor, ¿no? Es una enzima especial que desmetila, pero no suele desmetilar todo. Estas enzimas reparadoras no eliminan los metilos, todos los metilos, eh, sino que los que vienen de la impronta paterna o materna no los elimina. Por eso se conserva la epigenética en las siguientes generaciones. Los daños del ADN suelen ser, o sea, lo que reparan esta enzima, la 10-11 transposición, ¿no? Lo que hace es que eliminan los daños, sobre todo por ultravioleta, radiaciones ionizantes, radicales oxigenados, eh, y o bien daños químicos que hay en el ADN. Y utiliza conjuntos de enzimas, o sea, no es una enzima, sino son conjuntos que actúan a la vez y corrigen escisión de bases, de nucleótidos, apareamiento erróneo o recombinación de cadenas, pero respetan las metilaciones, sobre todo las que vienen de la impronta parental. Otro comentario era, ¿los oligonucleótidos antisentido podrían hacer mutaciones eficientes? Pues yo diría que no, porque la principal función de estos oligonucleótidos antisentido es bloquear la traducción de genes mutados, de genes erróneos, ¿no? Interfieren en la producción de una proteína dañina al unirse al ARN mensajero del gen mutante, y entonces el mecanismo lo hacen reemplazando el oxígeno por metilo o por un compuesto de azufre en la cadena de fosfato diéster. Esta actuación de estos antisentido podría generar mutaciones dañinas que serían eliminadas por la evolución, basada en la supervivencia del acervo génico, con lo cual, si alguna vez puede haber ocurrido, se ha ido eliminando por evolución, porque ha producido daños y no han seguido adelante. Pero en principio esto no sería eficiente.
el mecanismo de formación de marcas epigenéticas, qué permanencia tiene y qué frecuencia de cambios sociales, ¿no? ¿Cómo cambia? Las marcas epigenéticas duran más de 2 generaciones y son modificadas evidentemente por el ambiente, tanto interno como externo del organismo. ¿Cómo se metilan y desmetilan los gametos? ¿Y cómo pasa la información epigenética a los gametos? Los gametos portan la metilación de la impronta paterna y el cigoto se desmetila totalmente excepto los genes improntados. Esto es lo que en principio se cree que ocurre. ¿Puede existir evolución retrógrada o involución? Bueno, pues en principio sí, claro, hay muchísimos ejemplos. La evolución en principio no tiene un propósito, o sea, no va para adelante, ¿no? Siempre va como el libro de Dawkins, del el relojero ciego, ¿no? O sea, va tocando piezas y lo que prospera se queda y lo que no prospera desaparece, o sea, pero no hay un propósito en la evolución. Entonces, ¿cuál es lo único que hace? Es optimizar energía. Y ejemplos tenemos muchísimos. Por ejemplo, los animales que viven en cuevas a oscuras acaban perdiendo la vista. Nosotros, por ejemplo, los que procedemos de animales de la selva, donde hemos comido muchísima fruta, hemos perdido la síntesis de vitamina C en el hígado. Un perro o un caballo sintetiza 1 gramo de vitamina C diariamente, nosotros no. Nosotros, si no tomamos vitamina C, nos morimos. En cambio, los frugívoros, los animales frugívoros, como somos los simios o especies de murciélagos frugívoros que hay en la India, en el estado de Orissa hay muchos frugívoros, ¿no? Allí ellos no sintetizan vitamina C, les ha desaparecido la síntesis por ahorro energético. El micoplasma, que es una bacteria de las más pequeñitas que existe, que no tiene ni pared celular, parece que evolucionó, fue como una involución de bacterias, pero que al vivir de bacterias más complejas, pero que perdió la pared celular al vivir de forma parásita. O sea, cuando ya vive parásita, se quita todo lo que le sobra, ¿no? Las ballenas, por ejemplo, perdieron las patas. O sea, fue una involución. Las serpientes también perdieron las extremidades. Las hipermastigotas son unos parásitos intestinales que viven en insectos dentro del sistema digestivo de las termitas, por ejemplo, perdieron las mitocondrias, son eucariotas que no tienen mitocondrias, cosa rarísima. ¿Pero por qué? Porque comen energía del huésped, claro. Pues sí, la respuesta es sí. Vamos a ver qué más. ¿Qué es CB, cuello de botella? Es que es el acrónimo que se suele emplear casi siempre, ¿no? ¿El juego del prisionero es una estrategia evolutivamente estable? Pues según qué estrategias hace, sí. A un solo ciclo, el juego, en el equilibrio de Nash, de John Nash. John Nash es el de la película Una mente maravillosa, para que os acordéis. Que hizo mucho trabajo con colectivos de animales y seres vivos. En el equilibrio de Nash se produce cuando ambos traicionan o mienten. Es decir, a un solo juego el que gana es el que miente, el que traiciona y miente. El problema no, la ventaja es que cuando tú tienes que hacer muchos juegos continuos, ya empieza a desvelarse quién es el que hace el daño y entonces se le acaba apartando, ¿no? En un juego recurrente, la estrategia evolutivamente estable es la de empezar cooperando, pero después a continuación ya es ojo por ojo. O sea, al principio soy generoso, pero si veo que no son generosos conmigo, yo reacciono de la misma manera. Y entonces esa es una estrategia evolutivamente estable. Las estrategias cooperadoras suelen tener en general más éxito que las de traición, excepto la estrategia que se llama ingenua, que es hacer siempre el bien. Cuando tú haces siempre el bien, pues te las dan todas y siempre pierdes al final. Y en un juego recurrente, la estrategia ojo por ojo conduce a que se creen una serie de normas de conducta cada vez más cooperativas y se construyen relaciones estables y productivas y se construye una estrategia social. Este es el dilema del prisionero que le he puesto aquí.
que es muy conocido por todo el mundo, ¿no? Después, otro comentario era evolución hacia los épsilon, a los posibles épsilon que puede haber de un mundo feliz, ¿no? Pues sí, claro que puede haber esa evolución. Por supuesto que puede haber ese desdoblamiento de la especie humana. Suele ocurrir siempre cuando se desdoblan las especies, o por anagénesis, que es una evolución lenta, a base de ir adaptándote al medio, o cladogénesis, cuando ocurre una situación catastrófica en un momento determinado, que se divide. Por ejemplo, en la especie humana, a partir de la IA, vamos a ver qué ocurre, porque esto es una catástrofe. O sea, catástrofe en el sentido matemático, o sea, algo que distorsiona la continuidad de un sistema. Entonces, pues puede ocurrir. La anagénesis se produce por aislamiento temporal, o sea, se va avanzando el tiempo y los seres de más adelante pueden adaptar funciones que los anteriores no tenían, y los anteriores se quedan con sus funciones y los que han hecho el avance con otras, y entonces se divide en varias especies. O a partir de un hecho catastrófico se puede dividir por cladogénesis, ¿no? Por aislamiento funcional, que puede ser de tipo etológico, normalmente es conducta de cortejo, estacional, ecológico de nichos. Entonces, por supuesto, ¿no? En el caso de los vegetales suele ser poliplopía o mecánica gamética. Bueno, hay libros que hablan mucho de esto, yo he hecho un pequeño resumen aquí. Con estos nombres, si entráis en internet vais a ver muchísima literatura. Pero por supuesto que se puede haber un desdoblamiento, claro que puede haberlo. Después, otro comentario más es ventaja evolutiva de tener un genoma mayor en las ranas que en otros animales. No me acuerdo quién hizo esta pregunta, pero es curiosa, ¿no? Las ranas tienen un genoma, algunas como 3 veces mayor que el nuestro. Tienen a lo mejor hasta 10.000 pares de bases o más. Parece ser, no está claro, pero yo por lo que he estado indagando, las ranas, sobre todo, depende del tamaño de las ranas, y se ha visto en un trabajo que estuve leyendo, que cuanto más tóxicas son las ranas que tienen la batracotoxina, y son muy activas, tienen un genoma grandísimo. Y puede ser que sea que tienen un genoma muy grande porque tienen que protegerse de su propio veneno. Porque claro, la batracotoxina, que es la toxina que concretamente tiene esta rana, la Phyllobates terribilis, ¿no? Esta es una rana más tóxicas que hay. Esta actúa sobre el sistema nervioso, o sea, la batracotoxina la tocamos un poquito y al cabo de un rato estamos muertos. Entonces la rana que tiene eso, ¿cómo actúa? Pues actúa a base de que abre los canales de sodio de las neuronas del sistema nervioso y paraliza el sistema nervioso inmediatamente, claro. No se cierran los canales de sodio. Entonces parece ser que adquiere ese veneno porque se dedica a comer insectos a su vez tóxicos, y entonces va acumulando tóxicos y los va convirtiendo metabólicamente en batracotoxina. ¿Y qué ocurre? Que como eso es tóxico para ella, tiene que tener un sistema interno de escudos tan gigantesco que tiene que tener muchas enzimas para protegerse de su propio veneno. Entonces, claro, esto hace que su genoma sea mucho más grande para fabricar muchas más proteínas que nosotros, que no necesitamos. Esto es una hipótesis, ¿eh? No he leído que esté esto completamente así, pero es una hipótesis, que cuanto más tóxica es la rana y más activa es, más tiene el genoma. Y hay un caso curioso, que es esta rana, es la Alobates femoralis, que es muy tóxica también, no tanto como la terribilis, pero es muy y hay otra, que es la Alobates niputidea, que ahora os cuento una anécdota de esto, que es igual que ella, pero no es venenosa. En cambio, se ha disfrazado de rana venenosa para que no se le acerque a nadie. Y esta rana tiene este nombre porque se descubrió hace no muchos años, ¿eh? Y entonces había 3, había uno que era brasileño,
otro era inglés, eran los que lo descubrieron, en Argentina creo, y otro creo que era argentino. Y entonces cuando dijeron, ¿y qué nombre le pusimos? Pues digo, ni puta idea. Y entonces se quedó con ese nombre. Si lo busquéis en internet, Alobates ni puta idea es el nombre que tiene esta rana. Y no es tóxica, pero tiene un genoma muy grande también. O sea, vale. Y después otro comentario más era, ¿qué problemas tienen las especies R y K? ¿No? Adentrarnos un poquito en estos modelos que hay. Bueno, entonces, aquí lo que he puesto que, claro, en la vida toda fuerza que impulsa el que se forme la entropía, ¿no? O sea, al final somos productores de entropía los seres vivos. La fuerza, que son enzimas, se convierte en un flujo a su vez de enzimas. Si el flujo es muy alto, se produce una evolución tipo R. Si es muy bajo, es de tipo K, y si es de muy alto pero destructivo, es que sigue una estrategia no evolutivamente estable, pues entonces llega a la extinción. Y en todas las células nuestras se supone que tenemos los tres componentes, que tenemos componentes que nos pueden generar flujos altos, flujos bajos o destructivos. Entonces eso forma como un conjunto, como un vector que tiene los tres componentes. Y según sea el medio en el que vayamos, esos componentes se expresan más o menos. Entonces, si tenemos, estas son las cadenas de Markov ocultas, eso que comentaba antes que las redes neurales modernas de la inteligencia artificial tienen. Lo que cuando he hablado de la convolución, las redes ocultas de Markov, pues todo funciona así. O sea, una especie interacciona consigo misma o interacciona con otras especies. Y entonces estos son redes de alimentación. Si tú tienes una expresión que tienes un componente de estabilidad, uno de producción alta de cambios y otro de extinción, según el medio ambiente en el que te encuentras, expresas unos u otros. Y entonces, de esta forma, es un modelo matemático de que nos expresa qué pasa con las R's y la K. Y aquí he puesto un pequeño resumen. Las R's pues son organismos muy de corta vida, muy adaptables, muy evolutivos, que van cambiando mucho. Y las especies K son muy estables, son pues eso, animales muy grandes, plantas muy grandes, y entonces estos tienen una vida estable. Y aquí he puesto unos modelos muy sencillitos de cómo una especie R, esta es una especie que es estable, ¿no? Pero una especie K, que tiene un componente muy grande de estabilidad, si lo sometes a un medio estable, pues mantiene su estabilidad. O sea, una especie estable que la mantienes en un medio estable va a seguir estable. Una especie muy inestable, muy R, que la mantienes muy estresada, pues entonces lo que acaba es que, una especie no, muy estable, que la mantienes muy estresada, pues la acaba disminuyendo. O sea, aquí lo que he puesto son modelos matemáticos que confirman lo que pensamos, que cualquier especie sometida a un estrés muy fuerte hace que evolucione a ser adaptada y a cambiar. O sea, eso es lo que... Y una especie, por ejemplo, cuando los dinosaurios desaparecieron, pues apareció un mamífero muy pequeñito, como una ratita, que era el Purgatorius, que era muy adaptable, era una especie R, y claro, tenía todo para hacer, porque estaba destruida la Tierra, entonces empezó a cambiar, y de ahí ha salido toda la fauna de mamíferos que estamos ahora, ¿no? Y a medida que el mundo se hace más estable, las especies K lo habitan más, aumentan más de tamaño y ocupan todos los nichos ecológicos. Y cuando las cosas vienen mal dadas, que hay que cambiar todo, pues entonces empiezan a aparecer las especies R, que son las rápidas, de corta vida, de alto metabolismo y de mucha adaptación. Estos son, pues eso, los problemas de las especies K y R, con unos ejemplos matemáticos que he querido poner para un poco entender la dinámica que tienen. También hubo otra pregunta sobre mitigación de plagas y epidemias y efectos de las vacunas. Eso me parece que lo hiciste tú, esa pregunta, sí.
Sí, y entonces aquí he puesto, pues digo, voy a aprovechar para entender las epidemias, cómo funcionan y tal. La diferencia entre plaga es que eh, son, la epidemia pues es una enfermedad que nos invade a nosotros y la plaga es un crecimiento de especies R que se desborda, ¿no? Entonces, los fenómenos estos colectivos, tanto de plagas como epidemias, parece ser, se cree, que son estrategias no evolutivamente estables, claro, llegan a desestabilizar el medio totalmente, y posiblemente se intensificaron desde el Neolítico, que fue cuando el hombre pasó a vivir en lugares muy hacinados. Claro, los primeros poblados neolíticos, en Göbekli Tepe, por ejemplo, en Turquía, vivían totalmente hacinados. Hace unos 12.000 años, Göbekli Tepe, me parece que se llama, se encontró un poblado hace 12.000 años que todavía no era neolítico, porque parece ser que no tenía características de neolítico, sino que fue el final del paleolítico, pero ya vivían hacinados allí, claro, un sitio donde viven hacinados personas y animales y plantas, pues claro, es el sitio ideal para que se produzcan plagas y pestes. Claro, claro, claro. Sí, sí, y entonces pues a partir de aquí digo, voy a hacer un modelo de repaso simplemente como curiosidad, esto es muy, muy curioso, de cómo se forma una plaga. Bueno, ¿qué es un contagio? Pues un contagio es cuando una persona infectada tiene un contacto muy directo, tiene un vector directo con un susceptible y se contagia. Entonces, esta probabilidad es la beta prima, ¿no?, que he puesto aquí. Y aquí hay una población donde hay una serie de seres que están aislados, a esto no les va a pillar nada, y por los sitios donde no están aislados se va a ir corriendo la infección de un sitio a otro. La vía de propagación es por este camino. Esto lo voy a recorrer muy despacito y si queréis os metéis en el modelo matemático, que es muy bonito, ¿eh? Entonces, proyección futura de una epidemia, pues según 4 características. Si hay prevención, lo que pasa es que la población la pasamos de ser susceptible a disminuir la susceptibilidad, porque le quitamos con la vacuna, le quitamos un factor de susceptibilidad. Después, hacer barreras individuales, como son los EPIs y la higiene. Con esto creas barreras, con esto lo que haces es que reduces la beta prima. Reducción de contactos, lo que haces es que reduces la población general a estar contagiada, y después terapias y rehabilitación. Con esto haces el factor de recuperación que vamos a ver ahora. Esto lo voy a pasar muy rápido porque es un modelo matemático. Si alguien quiere disfrutar con él, es muy, muy interesante, ¿eh? Cuando fue el COVID, yo estuve en el grupo estuve trabajando con esto y pasaba los informes reiteradamente, no sé si os acordáis que los pasaba, y se iba prediciendo con bastante fiabilidad lo que iba pasando, o sea, en las olas. O sea. Entonces, de esto se han hecho varios modelos. Vamos a ver, yo utilicé el modelo SIR, que es susceptible, infectado, recuperado, porque es el que más se adaptaba al COVID en su día, cuando fue el COVID. Entonces, aquí lo que ocurre es esto, es una población general. Con la vacunación pasas a un número de susceptibles menor. Después con esto, con una probabilidad pasas a ser infectado, y con la curación, con el factor de curación, pasas a ser recuperado. Y después hay otros modelos. Por ejemplo, cuando hay un grado de latencia largo en una infección, pues entonces es otro modelo distinto, porque estás infectando siendo latente, sin que se manifieste nada, ¿no? O también otros modelos que hay aquí. Aquí es todo el modelo matemático de pasar de uno a otro, lo voy a saltar, pero es con lo que se construye esto. Al final son 3 ecuaciones diferenciales que son las que nos van a dar, que esto es con lo que trabajamos. Esto después la Universidad de Valencia estuvo trabajando con este mismo modelo y me acuerdo que comparábamos resultados y se ajustaba bastante. O sea, el número de susceptibles cae en picado, aparece una serie de mortalidad que reducen ya la población, que es el violeta. Estos son la curva de infectados, como hacía el pico de curva, y este es la curva de recuperados. Y sigue estas 3 ecuaciones diferenciales. Y aquí simplemente, al final, bueno, aquí esto es un poco más complicado, lo he puesto en azul porque esto es un cambio de variables que hay que hacer para ver cuál es
la estrategia que hay que llegar. Pero vamos, la estrategia a adoptar es, primero, reducir los susceptibles por vacunación, hasta conseguir un valor inferior a gamma partido por beta. Aumentar gamma, que es el uso de terapias y recuperación de la gente, que gamma mide los días promedio, el inverso de gamma los días promedio del grupo de infectados activos. Reducir R0, que es la tasa de contagio. El R aquí no son recuperados. R0 se emplea en lo que es la medicina preventiva como el promedio de infectados. Concretamente el sarampión son 15, o sea, una persona de promedio contagia a 15, la varicela a 10, la rubeola y la viruela y el sida a 5, la gripe estacional 2. Esto es el R0, se emplea así en medicina preventiva. Entonces, siempre en el momento que R0 es mayor de 1, se genera epidemia, y si es menor de 1, no hay epidemia. Y esto es lo que el final de todo ya. Entonces aquí, cuando los susceptibles, es inferior a gamma partido por beta, o cuando R0 es menor que 1, se extingue la epidemia. Aquí hay que diferenciar entre beta, que es la probabilidad de contagio de una persona a otra, y el beta o sea, entre el beta prima y el beta. Son dos conceptos, se hace aquí un cambio de variable. Pero bueno, pasamos a otro tema, que es esto. Y ya vamos acabando, a ver. Entonces, otros comentarios también preguntaba Isidoro, los mixomicetos, que dice que le habían impactado estos organismos. Bueno, pues esto es una agrupación de unicelulares que es bastante común en la Tierra, que forman los cuerpos fructíferos y se unen, son células que cuando el ambiente es muy favorable, tienen muchos nutrientes y un ambiente muy bueno, viven por sí solas. Cuando vienen momentos muy adversos de clima o de nutrientes, se agrupan para aprovechar mejor lo que tienen, ¿no? Y entonces, como son clones, pues forman estructuras de clones, y ya esto se vio antes del precámbrico que ocurrió. Esta es una hipótesis que se cree que es como se dio lugar a los pluricelulares. De hecho, en la glaciación huroniana, unos 2.200 millones de años desde ahora, anterior ahora, ya se parece que se produjo una serie de seres pluricelulares que podían responder eso a clones que se unían, formaban cuerpos fructíferos que permanecían en el tiempo después de irse la glaciación. De hecho, se puede dar en bacterias, se pueden, lo que se llaman las mixobacterias, y en eucarias, que son los mixomicetos, que es como si fueran como setitas, ¿no?, que se forman. De hecho, de mixomicetos se conocen más de 1000 especies. Aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Decía también Isidoro la monogamia, que parecía que el tema era por el clítoris de la mujer que producía la monogamia. Eso, nadie cree que esto sea así. Eso es rarísimo, vamos, no, porque no tiene ningún sentido. La evolución siempre responde a una eficiencia genética y, en todo caso, quizás a una biodiversidad, que es lo que asegura la permanencia del acervo genético a largo plazo. Eso es lo que marca la evolución, pero no, porque la atracción sexual es pasajera, y es pasajera precisamente para que haya biodiversidad. La monogamia responde en los humanos a una eficacia genética por varias razones, se cree, ¿no? Una es el infanticidio paterno, o sea, los leones, por ejemplo, matan a las crías para que la hembra entre en celo. Y después también los humanos tenemos una larguísima infancia, ¿no?, porque tenemos que desarrollar el cerebro mucho más que otros animales, somos muchos más años dependientes, entonces, claro, necesitas que haya una familia estable para que ocurra eso. En el momento que inestabilizas la familia, desproteges la infancia completamente, ¿no? Después evitas conflicto entre machos, claro, el caso, por ejemplo, de los leones marinos, o sea, el elefante marino, pues solo queda un macho en todo el harén allí. Y además, claro, y después se evitan también enfermedades sexuales, de transmisión sexual, y sobre todo porque los humanos vivimos en comunidades muy próximas desde el Neolítico.
Cuando había tribus nómadas en el Paleolítico, pues no ocurría esto, pero desde el Neolítico se ha reforzado más digamos, la monogamia por ese sentido. Entonces, una estrategia buena es la monogamia, pero con cierta infidelidad para asegurar que hay un poco más de variación genética, porque ya tenemos muy poca variación genética los humanos, porque hemos pasado como 3 filtros muy potentes, que cada vez que pasas un filtro genético quitas variación genética, porque el filtro hace que sobrevivan muy pocos, pero en esa supervivencia quedan muy pocos genes seleccionados. Entonces, el filtro lo que hace es que nos va quitando variación genética. Y los humanos hemos pasado un filtro hace unos 80.000 años, cuando el Toba explotó, hubo un filtro, quedó muy pocos humanos, y hace otros 12.000 años hubo otro filtro en lo que se llama el Jaun, no me acuerdo, es una glaciación, el Drown Díaz, el joven Drías, una glaciación también muy fuerte hace unos 10.000, 11.000 años, que seleccionó muy pocos humanos al final. Entonces, somos hijos de 2 cuellos de botella genéticos muy grandes y nuestra variación genética es muy baja. O sea, tenemos en los 8.000 millones de humanos tienen menos variación genética que a lo mejor 1.000 o 2.000 chimpancés. O sea, estamos muy expuestos a que entre algo que sea adverso y nos arrase, ¿no? Porque lo que hace sobrevivir una especie es la variación genética. Vale, entonces eso, las abuelas cuidadoras, hablaba también, la ventaja evolutiva, pues evidentemente ayudan a la supervivencia infantil, y la hipótesis de la abuela cuidadora, pues claramente tiene una eficacia genética por eso. Hablaba también de los líquenes, la simbiosis mutualista. Él hablaba de simbiosis. Modernamente es simbiosis mutualista, porque la simbiosis puede ser parasitaria. Simbiosis quiere decir vivir juntos, pero vivir juntos no te asegura que los dos ganen. Puedes vivir juntos y uno acabar fastidiado. O sea, puede ser una simbiosis comensalista o parasitaria. Entonces, aquí cuando se habla de simbiosis en el líquen es simbiosis mutualista, los dos ganan. Por lo que comentábamos antes, la planta le facilita glucosa al líquen y el líquen le facilita nutrientes, minerales a la planta. Y hay unas 20.000 especies. Su origen es muy antiguo, tiene un origen en el Cámbrico y ayudó a las plantas a salir del medio marino y a invadir la tierra, ¿no? Y formar el suelo. Después también la fauna ediacara, descendientes, ¿no? Decía que si las medusas podían ser sucesores. Parece que no, según se cree, parece que desapareció totalmente. La fauna ediacara desapareció totalmente en el Cámbrico, ¿no? Quizá por la agresividad en el Cámbrico de los animales que había, ¿no? Tiene cierta similitud por cierta similitud más que con los nidarios. Los nidarios son las medusas, los corales, las anémonas, esos son los nidarios. Sería con los placozoos. Los placozoos sí que puede que tengan más similitud con la fauna ediacara, aunque se cree que no tienen conexión, pero serían más parecidos. Pero no está clara si eran colonias permanentes de clones tipo mixomicetos. Hablaba también de Christian de Duve, este señor inglés que era un biólogo premio Nobel, que hizo una definición de vida diciendo que le impresionó mucho la frase de que es la manifestación de la materia obligada a surgir en condiciones adecuadas. Yo creo que es una frase poética muy bonita, pero no te dice nada, ¿no? Porque es tautológica, claro, es la materia obligada en condiciones adecuadas, y que es condiciones adecuadas y que es obligada. O sea, al final obligada es que la química va a reaccionar, claro, la química no es que sea obligada, es que las reacciones químicas se producen cuando están en condiciones de producirse, pero no te dice nada. Va en contra de la idea que ha sido mantenida hasta hace relativamente poco de la vida, ¿no? Sí, sí, eso es. La vida, otra cosa, que está por encima de la materia, sí. Y hace que la vida probablemente, no lo sé, yo no funciona, pero probablemente... Venga la frase de ese espíritu. Sí, no estoy seguro de eso, pero puede ser, sí. Sí, pero realmente lo que hoy día se defiende es que la vida surge de la química, claro.
que es así, ¿no? Vale, entonces no añade, claro, no te dice y qué rango de temperaturas tiene que haber, o sea, no de temperatura o de energía. Sabemos que la vida, para producirse, tiene que haber una densidad de energía en el planeta donde se produzca entre 0,5 electronvoltios por partícula a 1 electronvoltio. En ese rango, fuera de ese rango, la vida no funciona, no existe, es destruida, ¿no? Tiene que tener agua líquida y tiene que tener unos ingredientes de carbono mínimos para que ocurra. Pues si no hay química de carbono, pues es muy difícil que haya vida. Y también hace otro comentario que era: la ontología recapitula a la filogenia. Esto es lo que resume el modelo de Haeckel del siglo XIX, que propuso que la evolución del feto, cuando se desarrolla en el vientre se va desarrollando, emula y es paralelo, linealmente paralelo a la filogenia, de cómo evolucionó la vida desde sus orígenes, ¿no? Eso fue muy impactante, esta teoría, la teoría de Haeckel en su día, pero no se ha podido demostrar, es más de curiosidad que otra cosa, porque no hay una linealidad realmente en la evolución del feto con la evolución, aunque pudo tener su utilidad para hacer investigaciones de paleogenéticas, ¿no? En su día, de ver, pues eso, pero no se ha llegado a demostrar, por lo que yo sé. Y con esto hemos acabado. Aquí he mantenido esto porque me pareció muy interesante este cuadro, que lo puse la vez anterior, es un poco la historia completa, desde los orígenes, cómo se van formando los distintos agregados de los replicantes, de las moléculas replicantes iniciales en los progenotes, hasta, digamos, nosotros y más allá, ¿no? A ver a dónde llegamos, ¿no? Y bueno, pues esto es todo. Así que si queréis preguntas, yo encantado. Tenemos un cuarto de hora por lo menos. Uy. Sí. Toma, pásalo. Agárrame que no puedes andar demasiado. Sí, anda. Ya no es. Cuidado. Toma cuenta aquí. Bueno, me pongo. Está muy mal No, la pregunta que hice, o el comentario del impulso vital, ¿no? Que parece una tontería hoy en día, pero es que en la época de Cajal, un montón de profesores de la universidad mantenían que la vida se debe a un factor externo, una especie de ánima o de impulso vital, pero hubo un debate importante contra los que mantenían los defensores de las células como origen de la vida. Y realmente no es tan antiguo la discusión, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿eh? Vamos a ver, los átomos son también del comienzo del siglo XX, que es anteayer. Es que es mucho lo que se ha avanzado en 100 años. O sea, no, si el problema es romper el paradigma anterior. No, Una pero vez que roto el paradigma, nace uno nuevo. es Funciona. es una cuestión que tiene vinculaciones con otras historias, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no entro en eso. No, es importante, sí. En la historia de la ciencia, bueno, todavía hay debate de eso, ¿eh? Claro, aún no se ha apagado del todo, ¿eh? Pero bueno, es un tema que coleará mucho, porque claro, la fuerza de las ideologías es grandísima. Ahora, el que se quiere mantener dentro de la línea puramente científica, sí, no, espera. La química orgánica se llamaba así porque se asociaba a organismos y se daba por hecho que existían de una manera distinta que la química inorgánica, que los seres vivos tenían algo que los hacía vivos. No por nada, sí, el impulso vital. De hecho, fue un shock en química muy grande la primera vez que se sintetizó la urea. La urea por primera vez, porque todo lo que era material orgánico venía de seres vivos. Pero hubo alguien, Wöhler, que sintetizó la urea, creo que fue él, me parece. Entonces, claro, sintetizar una molécula orgánica fue un shock. Dice, anda, se puede fabricar, claro, que se puede fabricar. ¿Tenéis más preguntas? Así. ¿Te acercas un poco? El cable es pequeñito. Me pongo aquí. Pues nada, yo preguntar sobre el tema, bueno, siempre me surge la idea desde la filosofía, el tema de la conciencia y cómo se puede explicar, ¿no? Porque hoy en día es un tema, ¿no? que va a tener mucho desarrollo, yo creo con los memes, los cenes
y cómo en el ser humano ha surgido, ¿no? Por lo menos en el ser humano, tenemos esa conciencia o esa identidad personal, porque es una de las preguntas que de la filosofía no se ha resuelto y desde la ciencia todavía nos queda mucho por llegar. Entonces, es lo que lanzo por aquí. Sí, sí, es el tema de la conciencia. Vamos a llegar a ese debate cuando toquemos la parte final del cerebro. Sí. Hay modelos, porque claro, el concepto de conciencia es algo que lo sientes tú. Tú no sientes mi conciencia, la siento yo. O sea, es una voz interior. Entonces es como una resonancia entre dos circuitos, entre dos redes recurrentes que están hablando interiormente. Sí. No, claro, eso es otro punto. Sí. Es eso. Bueno, posiblemente pensamientos muy básicos se lleguen a leer. El otro día me parece que comentábamos esto. O sea, por ejemplo, el proyecto de Neuralink lo que trata es de precisamente interconectar el cerebro con aparatos, o sea, hacerlo objetivo. Es muy probable que pensamientos sencillos tengamos un patrón común. O sea, si yo digo mesa, tenemos muy claro todos a qué nos estamos refiriendo. Pero con matices no, porque hay muchos pensamientos elaborados que son huellas dactilares de nuestra esencia personal, nuestra evolución y nuestra historia personal. Entonces eso no lo va a leer nadie, es nuestra huella dactilar, que está ahí dentro, que son redes recurrentes, son redes neurales que formamos a lo largo de la vida y las interpretamos nosotros desde dentro y nos podemos incluso interpretarlas en diferentes momentos de diferente forma. O sea, no es algo sólido. Entonces, ese es el concepto, sería más parecido a decir conciencia, eso sí. Podría ser, sí, claro. Necesitas para la conciencia, en principio, en los modelos que hay ahora en inteligencia artificial, sería que tuvieras dos leyes reflejadas, una que procese y otra que observe cómo procesa, y entre ellas hablen. O sea, que tengan esa capacidad de diálogo entre ellas. Es en lo que se está trabajando. Y podría ser, pero claro, la conciencia de uno la sientes tú. No hay forma de que otro siente la conciencia. O sea, es un concepto totalmente personal, el concepto de conciencia. Y lo otro del pensamiento, reitero, creo, tú me parece que el otro día pensabas lo mismo, que no se llegará a poder leer el pensamiento íntimo y detallado de una persona. Ahora, cosas muy básicas, sí. Estados de ánimo, pues los 5 estados emocionales de alegría, tristeza, rabia, ira o asco. Eso sí, eso se leerá. Y cosas muy básicas. Pero estados finos de pensamiento yo creo que es imposible, porque son huellas dactilares nuestras que incluso nosotros mismos a lo largo de la vida las vamos cambiando. Porque son patrones distintos. Claro, pues conseguimos, eso ya lo veremos, creamos redes recurrentes que son de memoria, que es lo que forma nuestra personalidad. Entonces esas redes recurrentes son personales y por más que trates de hacerlas uniformes, pues no lo puedes uniformar porque son muy personales. Sí. Sí. Muy recomendable leer Antonio Damasio, un neurocientífico portugués extraordinariamente interesante que aborda precisamente estas cuestiones. Creo que en el libro En busca de Spinoza, uno de ellos, ¿no? Que se habla precisamente de la cuestión importantísima del origen de la conciencia como un producto del cerebro, ¿no? No una cosa que venga de fuera. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues si tenéis más preguntas, si no lo dejamos aquí, porque el próximo día empezamos ya con el cerebro, ¿eh? Ahí sí que espero vuestra ayuda también. Yo me voy a volcar a hacerlo lo más didáctico posible y sobre todo lo que voy a enfocar, lo más importante es que el cerebro
vamos a ver dos características muy importantes desde el primer día. Primero, que no es como un ordenador que tiene un hardware y un software. O sea, en el cerebro el software crea hardware y el hardware crea software. Es decir, son redes totalmente dinámicas. Entonces, el hacer una cosa te hace que te cambie el hardware. Y la otra característica es que todo lo que vemos de realidad en el mundo es un teatro que nos monta el propio cerebro. Es una película que nos monta el cerebro. Lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos, todo es una película que nos monta el cerebro con infinidad de colículos nerviosos y ganglios nerviosos, nos lo va conformando. Entonces, el tema más importante es que la ciencia trata de objetivar todo ese teatro que el cerebro nos monta, para que por lo menos lo que nos dice la ciencia esté seguro, porque ahí son datos que medimos externamente. O sea, eso es un poco la base de... Pero yo creo que os va a gustar la nueva etapa que vamos a entrar en todo lo que es el cerebro, el sistema nervioso y todo porque lo voy a hacer desde el punto de vista de la biofísica, bastante. O sea, yo creo que os gustará bastante. Muy bien, pues nada, muchas gracias.